Buenos días, amada audiencia. En el nombre de Jesús les saludamos en la paz y en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Saludamos a nuestros hermanos, a cada siervo, a los que están cerca como que están a la distancia. Saludamos con todo nuestro corazón pidiendo que la gracia de Dios y la bendición de nuestro Rey pueda descansar sobre sus vidas, sobre sus corazones. Estamos agradecidos al Señor porque si bien estamos a través de esta pandemia como un poco encerrados, pero la palabra de Dios no está presa, como lo dice la Escritura, y sabemos que la palabra sigue su rumbo haciendo la obra para la cual Dios la envía en cada momento, bajo toda circunstancia. Por eso queremos agradecer a Dios por este nuevo día de vida en la cual recibimos nuevas misericordias renovadas para con nosotros, nuevas oportunidades para poder estar a cuenta con el Señor y así también seguir hacia adelante conforme a su plan y su propósito. En esta mañana, como oraba mi esposa, pidiendo fortaleza para el pueblo de Dios, como también pidiendo misericordia para los que no le conocen. Y para eso la difusión del Evangelio, para que justamente los que no le conocen al Señor puedan venir a entregar sus corazones para que hallen realmente el descanso para sus almas y también puedan alcanzar la salvación que está preparada y que Dios la ofrece gratuitamente a todos aquellos que todo hombre que camina sobre la tierra tiene la salvación gratuitamente a su disposición. Solamente hay un corazón que se debe abrir en fe para creer que hay una obra hecha en la cruz del Calvario por medio de Cristo para que ellos puedan también recibir salvación y vida eterna. Y en esta mañana vamos a compartir un mensaje de la palabra. Había puesto el título El precio de la libertad, y nosotros sabemos que en el Evangelio la libertad que el Señor da a los hombres, primeramente la libertad de la condenación, después una libertad física, espiritual, tiene un precio, y ese precio se llama obediencia, un principio establecido y que destila la Biblia desde la primera hoja hasta la última. Esta palabra, este principio fluye y destila a través de la Escritura. Y en esta mañana queríamos realmente compartir esta porción de la palabra. Si bien hay una necesidad imperiosa de que el pueblo de Dios esté fortalecido, pero no solamente en este tiempo de pandemia, sino siempre, ¿sí? Y quiero invitarle a abrir sus Biblias, o si tienen el celo a mano, en el libro de Éxodo, capítulo 34, versículos 11 y 12. Allí vamos a compartir la palabra del Señor. Damos gloria al Señor. Dice así la palabra: guarda lo que yo te mando hoy. He aquí que yo echo de delante de tu presencia al amorrheo, al cananeo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo. Versículo 12: guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no sean tropezaderos en medio de ti. Amén. Señor, en esta mañana te alabamos a ti, te damos la gloria, te engrandecemos, Señor, y te rogamos que la presencia tuya, la gracia divina de Cristo, el poder del Espíritu Santo pueda estar moviéndose a favor de cada uno de aquellos que están a través de las redes en esta mañana, Padre. Señor, oramos para que puedan los débiles ser fortalecidos, los caídos sean levantados, los enfermos sean sanados. Oramos para que los que están descarriados vuelvan al redil tuyo, Padre, y así también siempre orando para que
todos a una te busquemos para que podamos estar fortalecidos por el poder del Espíritu Santo para batallar en contra de toda adversidad, ya sea en momentos de enfermedad, momentos de escasez, momentos de luchas espirituales. En toda circunstancia nuestra alma puede estar fortalecida en el poder de tu palabra, en el poder de tu Espíritu Santo. Señor, ponemos en tus manos y te pedimos dirección para que en esta mañana esta palabra corra y sea glorificada en el corazón de los oyentes y de bendición para cada una de nuestras vidas. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Visita los hogares, visita las familias, visita, Señor, donde quizás nadie puede llegar, allí llegas tú con tu palabra bendita. Gracias te damos por todo y ponemos bajo la dirección de tu Espíritu esta palabra, Padre. Gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Meditando en esta palabra, donde hay una palabra que tiene una dirección y que es un imperativo, donde el Señor le habla a su pueblo de guardar, de no hacer alianzas con los moradores de la tierra donde Dios le iba a llevar, ¿sí? El propósito de Dios es levantar de un pequeño pueblo, de un pueblo insignificante, hacerlo especial tesoro, especial adquisición de Dios, ¿sí? ¿Para qué? Para que ese pueblo tenga una identidad, ¿sí? Una identidad de ser llamado pueblo de Dios. Y en esta palabra, no harás alianza, allí es donde el Señor le hace una advertencia. ¿Por qué razón? Porque Dios, conociendo los dioses o la identidad de estos pueblos, ¿sí? Que no tienen nada que ver o no tenían nada que ver con respecto al Dios vivo, al Dios verdadero de toda adoración, de toda verdad, de toda justicia, le hace esta advertencia para que el pueblo de Dios, aquel que Dios quería mostrar su gloria y su poder, tuviera una identidad con Jehová de los ejércitos, a través de mandamientos que Dios le había dado a través de la ley de Moisés, para que ellos caminasen en ella, guardasen esa palabra, viviesen por esa palabra, y todo pueblo pudiese identificar que no eran parecidos a ellos, ni en su obrar, ni en su caminar, y menos en algo muy importante, que es la adoración a Dios, ¿sí? Y sabes que muchas veces este pueblo que no alcanzó a entender, no alcanzó a valorar realmente la libertad que ellos habían obtenido a través de la guía y de la dirección o del gobierno terrenal de su siervo Moisés, es como que no habían logrado captar todavía que ellos no estaban más en Egipto, sino que ya ahora, si bien iban de la mano de Moisés, pero bajo la manifestación de la columna de fuego de día y la nube de noche y la nube de día, donde era la mano de Dios que estaba guiándole en el desierto. Y aquí nosotros encontramos este principio muy importante, donde el Señor les habla de que ellos no vayan a hacer, o sea, no vaya a haber alianza, no se vayan a mezclar con los pueblos, porque Dios es conocedor de lo que sucede en el corazón de los hombres cuando se alía o se mezcla o se fusiona con otro corazón que no tiene el mismo Dios, otro corazón que no tiene el mismo pensamiento, otro corazón que no tiene la misma dirección de adoración, otro corazón que no rechaza directamente todo lo que es de Dios para vivir conforme a su propia voluntad,
o lo que viene a través quizás de sus ancestros, lo practican y lo viven, pero no así este pueblo fue llamado para eso. Entonces, sabes que cuando vemos en la palabra que el pueblo, lo único que hizo hacer el pueblo de Dios, a pesar de todo lo que el Señor le iba advirtiendo, fue algo que fue muy notorio y que toda la Escritura marca pasajes que quedan grabados para nosotros, para enseñanza de nuestras vidas, para que no cometamos los mismos errores que ellos cometieron. Entonces nosotros sabemos que, y hemos visto a través de la palabra, que el rechazo de la ley, o sea, el rechazo a lo que Dios dice, trae consecuencias muy grandes a los ojos de Dios y en las mismas personas. Entonces quería compartir con Jueces capítulo 6, vamos a ver que caminando el pueblo de Dios, vamos a ver las consecuencias de rechazar la ley. Si bien son muchas, pero hoy vamos a compartir dos de ellas. Y una de las consecuencias de rechazar la ley, o sea, la consecuencia que vino sobre el pueblo de Dios, fue también la miseria, ¿sí? Entonces dice Jueces 6:1, dice: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. O sea, la palabra lo aclara. Si hicieron lo malo es porque desobedecieron a sus palabras. Y aquí está la consecuencia. Y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. También provocó ¿qué? Cobardía. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas, y los hijos del oriente contra ellos subían y los atacaban. Y acampando cerca a ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Y sigue la palabra hablando, porque dice: porque subían ellos y su ganado y venían con sus tiendas en grandes multitudes, y dice que todo lo destruían y todo se lo llevaban. Y aquí aparece una consecuencia, porque un pueblo que Dios había prometido llevarlos a una tierra que fluye leche y miel, un pueblo donde ellos iban a recibir toda la abundancia de la tierra, como también la presencia de Dios sobre sus vidas, ¿cómo es que ellos manifestaban esta miseria, esta pobreza? Simplemente porque hicieron lo malos, ¿sí? Rechazaron la ley, rechazaron la palabra, rechazaron el consejo de Dios, rechazaron la dirección de Dios, y a través de la desobediencia vemos que ellos recibieron el fruto de esa desobediencia. Recuerden, hermanos, que no hay cautividad sin desobediencia. Recuerden que el pueblo de Dios fue hecho cautivo por el asirio. ¿Por qué razón? Pura y exclusivamente por la desobediencia. Por la desobediencia, porque una de las cosas que hizo este pueblo fue mezclarse con los pueblos paganos y practicar todos los ritos satánicos que ellos hacían, ¿sí? Porque recuerden que detrás de la idolatría está también el ocultismo, y todo esto que estos pueblos lo hacían de una manera deliberada y que ante Dios era abominable. Y así en los ojos de Dios vieron que este pueblo que Él había escogido para que sea un pueblo santo, un pueblo apartado, un pueblo que pueda elevar una verdadera adoración a Él, y un pueblo que le sirva de todo corazón, agradecido por todo lo recibido de Dios, ante los ojos de Dios fue abominable, porque su mismo pueblo se unió con los pueblos paganos e hizo todo lo que ellos hacían, toda abominación que estos pueblos hacían, ellos también los practicaban. Y es por eso que dice la palabra que ellos hicieron lo malo, o sea,
no es que hicieron un pecado, hicieron lo malo y Dios los entregó también a cautiverio. Gloria al Señor, lo entregó a pobreza. Hay otra palabra también que marca el fruto de la desobediencia. Y aquí vamos a ver cómo es que Dios manda a que nosotros, sus hijos, tengamos especial cuidado, porque muchas veces creemos de que los ignorantes son arrastrados. Es cierto que la Biblia dice que el pueblo de Dios pereció por falta de conocimiento, pero hay casos donde muchos perecen no porque no tengan conocimiento, sino porque, al contrario, por ese mismo conocimiento encuentran traba y caen. ¿Sí? ¿Por qué? Por no llevarlo a cabo en su corazón. Entonces, en Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 1 y 2, vamos a ver que también aquí hay un hombre que rechaza la ley de Dios y va a apostasía, ¿sí? No solamente que él va a apostasía, sino que también vamos a ver otro principio de Dios, que es el yugo desigual. 1 Reyes 11:1 dice: pues el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las esteas. Parece que a Salomón le gustaba de todos colores, gente de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no llegaréis a ella, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor. Entonces vemos aquí una de las cosas que resaltan, que este no era un hombre ignorante, este era un hombre, era un rey que Dios levantó, ¿sí? En gran manera, que le dio la habilidad para mantener las 12 tribus de Israel unidas, sin guerra, en paz, ¿sí? En ayudándose unas a las otras, pero acá no falló el pueblo, sino lo que vemos que aquí, ¿quién falla? Salomón. ¿Y Salomón era sabio? Dice la palabra que no ha habido ni habrá más sabio que Salomón sobre la tierra. Y sin embargo, aquí viola este principio que Dios estableció a su pueblo, de no unirse, ¿sí? De no unirse realmente a otro corazón que no sea el suyo. Y aquí vemos que al unirse Salomón, primero, porque tenía lamentablemente una debilidad muy grande, que eran las mujeres. Primero. Segundo, que aquí aparece cómo es que el corazón de estas mujeres lo cautivaron de tal manera que él se salió de la palabra de Dios. Se olvidó del conocimiento que tenía acerca de este Dios que le había hablado, este Dios en la cual se le había aparecido a él. Y vemos que esas mujeres en esta práctica, ¿sí? En esta posición de yugo desigual, lo llevaron ¿a qué? A inclinar su corazón ¿a qué? A identificarse con el Dios de estas mujeres y con las prácticas que estas mujeres realizaban. Entonces, hoy nosotros podemos analizar esta palabra y meditar en ella, y nos damos cuenta que el enemigo de nuestras almas no le importa si eres el más pequeño de la congregación o si eres el pastor de la iglesia. No le interesa a él. Lo que él tiene, su plan, es buscar de qué, de hacerte caer, hacer que tu corazón se desvíe del centro o de la atención que tú tienes, que es Cristo. Cada uno de nosotros todos nosotros tenemos un solo centro, que es proseguir el blanco del supremo llamamiento, como decía Pablo. Ese blanco, ese centro es Cristo, ¿sí? Y su palabra.
Y si nosotros desviamos la mirada de Cristo, puede de que podamos ser engañados, ¿sí? Puede que nos debilitemos y seamos arrastrados. Puede que nuestro corazón sea desviado a la apostasía, sea desviado a un yugo desigual, donde realmente luego tendremos que pagar consecuencias bastante fuertes, ¿sí? Que van a quebrar nuestra alma y traer sufrimiento y agonía a causa de nuestra desobediencia. Por eso es que meditaba en el título que justamente que la libertad en la que los hijos de Dios hemos recibido por medio de Jesucristo tiene un precio. Y ese precio es mantenernos parados sobre sus mandamientos, sobre su palabra, ¿sí? En una actitud de obediencia, en una actitud de tener un oído sabio para escuchar y un corazón para atesorar, ¿sí? Y un corazón para practicar lo que Dios nos manda a vivir. Gloria sea el nombre del Señor. ¿Sabes de que hoy estamos en el siglo XXI? Han pasado muchos años desde que se prescribió la ley. Han pasado muchos años desde la manifestación de Jesucristo, donde Él mismo dice que Él no vino a abrogar la ley, sino vino a cumplirla, y el Señor nos manda en su palabra a seguir sus pisadas. O sea, a través de la misma palabra de nuestro Dios. Y hoy cada principio no ha caído, sino como dice la misma Escritura, que la palabra de Dios permanece para siempre, ¿sí? Entonces, hoy hay una misma directiva para nosotros como pueblo de Dios. Recuerda que nosotros somos un pueblo escogido por Dios, ¿sí? Somos un pueblo llamado, un pueblo escogido por Dios, pero también somos un pueblo que hemos sido llamados ¿para qué? Para mantenernos separados del sistema del mundo, para mantenernos separados del pensamiento de los hombres de este tiempo y poder nosotros mantener el pensamiento de Dios en nosotros, que es su palabra, ¿sí? La palabra de Dios dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Eso quiere decir de que la mente de Cristo, ¿en qué pensaba? Solamente en su Padre y en su reino, ¿sí? En su palabra. Y así nosotros también, cuando nacemos de vuelta, viene el Espíritu Santo, comenzamos a recibir palabra de Dios, nuestra mente comienza a ser transformada, renovada, salen las tinieblas que hay en nosotros y viene la luz y la verdad para que podamos conocer a Dios y también vivir en su palabra. Entonces vamos a ver aquí cómo es que Dios manda a nuestras vidas de igual manera en este tiempo, en los tiempos más difíciles que son los que estamos viviendo hoy. Entonces quería compartir con ustedes en el libro de Corintios, segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 14 en adelante. La misma directiva que le dio el Señor a su pueblo, así también a nosotros en este día. Dice, no unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios. Realmente es el mismo principio establecido en aquel tiempo y hoy a través de la palabra en el Nuevo Testamento Dios lo vuelve a marcar para nuestras vidas, hermano. Hace mucho tiempo vi una película de un hombre de dos cabezas.
Y en esa película la intención o lo que se podía entender, que había una cabeza que tiraba para el bien y había otra cabeza que tiraba para el mal. Pero lo más llamativo era que siempre el mal vencía. Siempre el hombre de la cabeza del mal siempre lo arrastraba al otro a hacer lo que no quería. Y sabes que esto habla también en el caso de un corazón dividido, ¿sí? Que no ha decidido ya pararse en la luz para caminar en la luz. Y aquí la palabra dice, no unáis en yugo desigual. Sabes que en la antigüedad para arar la tierra se buscaban dos bueyes. Y esos bueyes tenían que ser prácticamente la misma edad y tenían que tener algo muy en común, tener prácticamente el mismo peso. ¿Por qué? Porque el buey, luego se le cruzaba a los bueyes un tronco de madera sobre su cerviz y allí estaban ligados los dos, y el que los dirigía por una línea recta que vendría a ser el surco para dar la tierra. Esto habla, ¿por qué razón tendrían que ser los bueyes con estas características? Porque imagínense, ponga un buey de 200 kilos y al lado ponga un buey de 1000 kilos. Dígame, ¿quién va a ganar? El que tira más, el que tiene más fuerza, el que tiene más peso, seguramente lo va a desviar para un costado y salirse del surco, ¿verdad? Bueno, así es el yugo desigual a nivel espiritual. Nosotros tenemos un Dios, tenemos su palabra, ¿sí? Entonces nosotros no nos podemos unir a un incrédulo, porque el incrédulo tiene un pensamiento y tiene un corazón, y nosotros tenemos un corazón totalmente diferente y pensamiento diferente. Entonces, unirnos a un incrédulo significa de correr el peligro de ser arrastrado para vivir, para hablar, para hacer todo lo que ellos hacen. Pero aquí la palabra nos advierte que no nos unamos a ellos. ¿Por qué razón? Porque marca algo muy claro. ¿Qué compañerismo hay entre la luz y las tinieblas? Ninguna. El Hijo de Dios ha sido alumbrado por la palabra, conoce su llamamiento, conoce también su final. El que está en tiniebla está en muerte, por tanto no conoce nada. Lo único que ve es el disfrute de esta vida y nada más, ¿sí? Entonces, nada que ver. Y dice, ¿y qué tiene que ver Dios con el diablo? El diablo es el que destruye, el que miente desde el comienzo, ¿sí? El que lleva a las personas a ¿qué? A la perdición eterna, a la destrucción aquí sobre la tierra de sus familias, de sus matrimonios, aún de su propia vida, llevando a los jóvenes, a los adolescentes, a la droga, al alcohol, a la delincuencia y tantas cosas que hay. En cambio Dios no, Dios justamente es el que está preocupado y que ha hecho todo posible, aún enviando a su Hijo a la cruz de Calvario. ¿Para qué? Para que venga la luz a los hombres y para que los hombres puedan recibir toda la bendición de Dios, no destrucción, sino salvación, edificación en su palabra, consuelo, fortaleza, el caminar con el Señor, o sea, su compañía, su dirección y como final la vida eterna. Entonces, ¿qué vamos a comparar a Dios con el diablo? Nada que ver, ¿sí? Entonces también acá está hace una aclaración, dice, porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como Dios dijo. O sea, cada uno de nosotros somos templo de Dios viviente, unidos como iglesia, somos el templo del Dios viviente, donde Dios quiere habitar, donde Dios quiere reinar, donde Dios quiere derramar lo mejor de su bendición sobre su pueblo. Y está la promesa que si nosotros no nos unimos en yugo desigual, dice, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios.
y ellos serán mi pueblo. Entonces también hay una orden aquí, si es que nos estamos desviando, si es que si de alguna manera como hijos de Dios podamos estar participando con los incrédulos de obras de tiniebla. Y dice el Señor, salid, por lo cual salid de medio de ellos y apartaos, dice el Señor. Y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Entonces, nos damos cuenta que si nos unimos en yugo desigual, nos apartamos de Dios, perdemos su presencia, ¿sí? Perdemos realmente de ser regidos por la paternidad de Dios y comenzamos a ser nuevamente, como antes, gobernados por el Dios de las tinieblas. Mas Dios dice que nosotros huyamos, que nos apartemos. Si queremos que Dios sea realmente quien gobierne nuestras vidas, quien nos siga conduciendo por el camino que nos lleva a la vida eterna, mientras estamos sobre la tierra, pueda conducirnos por caminos de verdad y de justicia aquí en la tierra. Eso es lo que Dios quiere y demanda de nuestras vidas. Y si seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos. O sea, está hablando, ¿no es cierto? Nuevamente volvemos, ¿no es cierto? ¿A qué? A mantener nuestra identidad, ¿sí? Somos hijos de Dios ya. Nosotros, si por naturaleza caída éramos hijos del diablo, hoy nosotros tenemos una nueva identidad, que es la identidad de ser llamados hijos de Dios, ¿sí? Esa identidad que a nosotros nos abre las puertas del cielo mientras la mantengamos, porque el mismo Juan dice que nosotros no sabemos qué hemos de ser, pero sabemos también que el día que estemos con Él seremos igual a Él. Entonces dice, mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. La verdad que sí. Por eso es que Dios hacía énfasis con la vida de Jeremías, porque le decía que Jeremías, conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. O sea, siempre estuvo y estará, siempre va a estar el peligro, ¿sí? De no descuidarnos, de dejar de invocar el nombre de Dios a través de la oración, de no dejar el clamor, aún en las batallas más fuertes, aún cuando más te puedas sentir débil, que tú puedas clamar a Dios, porque si mantenemos la identidad de hijos, sabemos también que tenemos un Padre que nos va a responder y que su diestra de justicia se ha de extender para levantarnos aún si hubiésemos caído. Por eso el Señor nos habla de que nos fortalezcamos en Dios y en el poder de su fuerza, porque estando fortalecidos tendremos una mente abierta. El Espíritu Santo va a ministrarnos, nos va a revelar la luz y la capacidad de separar de las tinieblas para que no entremos en yugo desigual. Quizás en este tiempo hay cosas que parecen muy comunes, pero aún ya desde el noviazgo hasta poder unirnos con una empresa, todo tiene que ver. Un noviazgo que muchos dicen, bueno, me pongo de novio con este varón, total, no conoce a Dios, pero no sabemos el propósito de Dios, a lo mejor Dios lo trae al camino. ¿Y quién te dice? ¿Quién te dice que Dios lo va a traer a ese camino, a su camino por medio de esta manera? El Señor manda, no nos unamos y punto. Si Dios tiene un plan de salvarlo, lo salvará, pero no nos podemos arriesgar. Aún muchas veces ponemos de acuerdo para levantar un negocio con una persona que no conoce a Dios, cuando tiene otros principios de vida, tiene otro pensamiento, otro corazón. No sabemos qué Él medita al querer hacer un acuerdo contigo, no lo sabemos. Entonces Dios nos manda a que tengamos cuidado en todas estas cosas.
Entonces ya por último vamos a compartir en el Salmo 119. Lamentablemente vemos a través de los tiempos muchas personas que fallaron en esto y hoy no están en las congregaciones. Y no es porque Dios falló, sino porque nosotros fallamos. Porque nosotros fallamos. Entonces aquí no hay una opción conforme a la palabra de Dios. No hay una opción. Es una prioridad mantenernos unidos al Señor. Como aquel día que nos arrepentimos. Como aquel día que Dios nos dio el nuevo nacimiento por su Espíritu. Allí ocurrió el milagro más grande que se llama el nuevo nacimiento, donde el espíritu del hombre, un espíritu caído, un espíritu muerto, una alma muerta, se unió con el Espíritu Santo y vino la vida de Cristo y ahí nos unimos con Cristo. Y esa unión es la que nosotros debemos tratar de guardar y mantenerla en nosotros, unidos solamente con Cristo, con el Señor. Dice el Salmo 119, versículo 59. Quizás Dios nos va a llevar a nosotros a un punto. ¿Vieron cuando una persona se quiere liquidar, quiere quitarse la vida y quizás se sube a un precipicio o se sube, abre la ventana del 10º piso y se coloca al lado de la baranda y allí es en un momento donde la persona tiene minutos para determinar qué va a hacer con su vida, si va a seguir viviendo o si se va a lanzar al vacío. Entonces siempre vamos a ver que el hombre llega un momento que tiene una determinación a tomar. Y aquí vamos a ver a un hombre que dijo algo muy importante. Salmo 119, versículo 59 dice: consideré mis caminos y volví mis pies a tu testimonio. Me apresuré y no me retardé en guardar tus mandamientos. Compañías de impíos me han rodeado, mas no me he olvidado de tu ley. O sea que aquí hay algo muy importante, una determinación que se lleva a cabo a través de ¿qué? Del conocimiento de la palabra de Dios. ¿Sí? El pueblo de Dios ciertamente es un pueblo que está siendo instruido, ya de que Dios ha levantado ministerios de la enseñanza, ¿sí? A través de sus siervos, ¿sí? Pastores, maestros, evangelistas, profetas, ¿sí? Y Dios ha levantado más que nunca en este tiempo trayendo una revelación, ¿sí? Progresiva mayor que la que quizás años atrás teníamos acerca del conocimiento y de la voluntad de Dios para nosotros, ¿sí? Y ese conocimiento que el pueblo de Dios tiene que considerarlo, ¿sí? A través de ¿qué? De tener presente siempre su palabra, para que en los momentos que tengamos que determinar situaciones límites, tengamos la capacidad de filtrar nuestras decisiones a través de la palabra, para que podamos nosotros mantenernos firmes y seguir hacia adelante. Dios siempre ha querido tener un pueblo que le ame, que le adore, que le sirva. Un pueblo que esté centrado y viviendo en su palabra. Un pueblo que no se alíe con nadie, que no se mezcle con nadie, que no se fusione con nadie. Y si con alguien tenemos que fusionar nuestras vidas, es solamente con Cristo, el autor y consumador de la fe. Si con alguien vamos nosotros a hacer un pacto, que es un pacto eterno, es con el Señor, tratando siempre de no unirnos a nada ni a nadie que no pertenece al reino de las luces,
sino solamente estar en su palabra, preparados siempre para mantenernos libres, hermano. Mantenernos libres tiene un precio, y obedecer al Señor no es por un día, ni por una semana, ni por un año, sino la obediencia del creyente es hasta el final, hasta que Dios nos llame o Él nos venga a buscar. Es el precio que tiene la libertad nuestra, ¿sí? Y sabemos que nuestra carne va a sufrir, ¿sí? Nuestra carne va a batallar en contra del bien, ¿sí? Como dice su palabra, que el alma quiere agradar a la carne, mas el espíritu quiere agradar a Dios. Y esa es la lucha que tiene el creyente y la tendrá hasta el final. Pero si nosotros estamos aliados con Cristo, tenemos la victoria asegurada. Sabes que esta separación que Dios pide a su pueblo, también un día, como habla en el libro de Mateo, la va a hacer también al final, donde dice que Dios va a separar ¿qué? ¿Los malos de quién? ¿De los buenos? No. Dios va a separar los malos de los justos, ¿sí? Y los malos a dónde irán, a condenación eterna, mas los justos se sentarán en la presencia y en la gloria de Dios por la eternidad. Entonces en esta mañana te quería dejar esta palabra, donde el Señor nos impulsa o nos desafía a pararnos de una manera determinada, Señor. Como dice el libro de Job, determinarás una cosa y te será firme. Pero ¿cuáles son las determinaciones que van a ser firmes? Aquellas que se hacen con una convicción, ¿sí? Con una convicción que está cimentada en la palabra de Dios, que no está cimentada en mi experiencia, ni en mi fuerza, sino está cimentada en la verdad de su palabra, ¿sí? En la verdad de lo que Dios es, de lo que Dios tiene para mi vida y de lo que Dios también quiere de mi vida, ¿sí? Entonces allí, porque uno puede determinar una cosa en el aire, ¿sí? Yo puedo determinar y decir, yo me voy a casar a los 20 años, ¿sí? Pero podés determinarlo de boca. ¿Basado en qué? Podés llegar a los 20 años, no solamente que no podás encontrar o Dios te ponga un verdadero hombre, que sea voluntad de Dios, y segundo, como muchos han hecho, no tienen una cama, quizás para una cama, un calentador siquiera, aunque sea, vamos a volver años atrás, un calentador de queroseno siquiera, pero están pensando, determinando casarse. Y yo creo que para determinar situaciones o compromisos muy serios, uno tiene que estar parado en algo, ¿verdad? Entonces, si vamos a determinar, vamos a tener una convicción de acuerdo a lo que conocemos de nuestro Dios, de lo que Él es para nuestras vidas, de lo que Él quiere para nosotros y a dónde Dios nos quiere llevar. Entonces, una de las cosas más importantes que en esta mañana quería recalcar es mantiene tu identidad. Tú no eres ya un hijo de tiniebla, tú eres un hijo de Dios, ¿sí? Tú tienes el conocimiento o cierto conocimiento de la voluntad de Dios para tu vida. Entonces, con esa identidad que tú tienes, hay que mantenerla hasta el final. Porque esa identidad es la que te va a abrir las puertas del cielo, ¿sí? Ningún injusto, ningún fornicario, como dice la palabra, ningún idólatra, ¿sí? Entrará en los reinos de los cielos. Solamente aquellos que fueron llamados, ¿sí? Sacados de la oscuridad, puesto en tiniebla, donde Dios le dio una identidad que es superior a todas, ser llamados hijos de Dios, no de un presidente, no de hombres poderosos, ¿sí? en dinero, respaldo económico, sino una identidad de haber sido llamados hijos de Dios por un Dios que es real, que vive, que mora en medio de su pueblo, que gobierna
y que pronto viene a buscarnos. Entonces te dejo esta palabra. Quizás esperabas una palabra de fortaleza. Bueno, fortalécete en Cristo. Fortalece en el poder de su palabra. Busca la llenura del Espíritu Santo de Dios. Busca el conocimiento más la llenura del Espíritu. Te van a dar la fortaleza para estar en pie. No solamente buscar el conocimiento, buscar la llenura, sino buscar de tener un corazón para aplicar la ley de Jehová en nuestras vidas. Te dejo esta palabra, que el Señor les bendiga y recuerden, estamos en los últimos tiempos donde muchas personas que estaban en las iglesias hoy están fuera. Esta pandemia ha sido como una zaranda, donde muchos han sido zarandeados allí, ¿no? Como así Pedro fue zarandeado cuando el Señor le dijo a Pedro que había entregado en la zaranda para que el diablo lo zarandee. Así en este tiempo su iglesia está siendo zarandeada, porque como dice la palabra, que es hora de que el juicio empiece ¿por quién? Por la casa de Dios. Y nosotros estamos aquí expuestos a ser zarandeados, pero sabemos que si le buscamos al Señor, nos fortalecemos en Él, no nos aliamos con el mundo, sino aún aunque quizás podamos estar batallados de mucha manera, aferrarnos a aquel que tiene el poder y la gracia y la misericordia para levantarnos si aún hubiésemos caído. Entonces en esta mañana vamos a orar a Dios dejando esta palabra y quiera que esta palabra no caiga en sacos rotos, sino pueda bendecir los corazones, y si alguno se ha mezclado con las cosas del mundo y está viviendo no conforme a los mandamientos de Dios, sino conforme a los rudimientos del mundo, que Dios puede en esta mañana hacer tocar la trompeta y tocar sus corazones. Amado Dios, eterno Salvador, Dios de toda palabra gloriosa y poderosa, Señor, oramos sabiendo que tú eres un Dios único y poderoso. Tú nos llamaste, Señor, para que exaltemos y glorifiquemos tu nombre, para que te adoremos. Tú nos llamaste, Señor, nos limpiaste con el pacto hecho en la cruz por tu Hijo amado, por la sangre que nos limpió de todo pecado, que nos limpió de toda inmundicia, que rompió en nosotros el espíritu de muerte, nos sacó de las tinieblas y nos puso en tu luz admirable. Tú nos hiciste reyes y sacerdotes para la gloria de tu nombre. Y hoy, Padre, te pedimos más que nunca la ayuda, Señor, para no unirnos, Señor, como el mundo vive, sino queremos vivir conforme a la ley tuya, mi Dios eterno. Por eso te pedimos más que nunca en estos últimos tiempos, Señor, que aunque tú estés zarandeando a la iglesia, tu Espíritu Santo no mengue, Señor, sino al contrario, siga operando, activando tu palabra en nuestras vidas, fortaleciendo nuestro hombre interior, levantándonos si hubiésemos caído, Señor, con un corazón arrepentido, también perdonándonos, Señor, de todo pecado y ayudándonos a caminar en este camino angosto, Padre, sabiendo que los días se han acortado, que tu venida se acerca, que todos los acontecimientos se están preparando el escenario para que aparezca el Rey de Reyes y Señor de Señores a buscar a su iglesia. Pero aquí estamos, Señor, con un corazón quebrado, Señor, humillado delante de tu presencia, porque ninguno de nosotros es fuerte por sí mismo si no estás en nosotros morando tú, Padre. Aún, Señor, como compartíamos tu palabra, un hombre cargado de sabiduría, Señor, cayó, Señor, en lazos del enemigo, pero hoy clamamos a ti para que el conocimiento que tengamos sea activado por el poder de tu Espíritu Santo, para ser guiados por el camino de verdad y santidad, para vivir conforme a tus mandamientos, para que nada sea fuera de lo que tú tienes preparado para nosotros, sino podamos deleitarnos en la ley de Jehová, Señor, poniéndola por obra, manifestando, Señor, tu grandeza y tu poder, y dando a conocer al mundo, como dijo tú mismo,
tú mismo, Jesús, que estamos en el mundo, pero que no éramos del mundo, que no le pertenecemos al diablo, sino que le pertenecemos al Dios vivo. En esta mañana, que tú derrames sobre los hogares, las familias, sobre cada uno de tus hijos, Señor, una autoridad poderosa, para que por esa autoridad, Señor, de la palabra, nosotros podamos permanecer firmes hasta el final, injertados en la vid verdadera, injertados, unidos con Cristo, con el Cristo de la gloria, con el Cristo viviente, con el Cristo que venció, con el Cristo, Señor, que se levantó con poder de la muerte, aquel que dijo que en el mundo tendríamos aflicciones, pero que confiamos en Él, porque Él había vencido al mundo. Así nosotros en esta mañana, Señor, nos tomamos la autoridad por tu palabra, para decirte: aquí estamos, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, gracias, porque tú nos has hecho más que vencedores por medios que aquel que nos amó. En el nombre de Jesús te alabamos, Señor, y te damos gracias, creyendo en tu poder y en tu gran misericordia. Gracias, Padre. Amén.